La ruta mariana que nos ha llevado a recorrer los monumentos religiosos más importantes de la comarca llega a su fin. Valle de Abdalajís es nuestro destino final, aquí, en este pueblo, que marca el límite entre las comarcas del Guadalhorce y Antequera. Llegamos al final de una ruta que nos ha descubierto buena parte de nuestro patrimonio artístico. Y aquí nos espera María Aguilera, arqueóloga y encargada en su día de la Oficina de Turismo del municipio, para que nos ayude a conocer más acerca de este pintoresco lugar. Hola, yo soy María Aguilera y hoy vamos a conocer la iglesia de San Lorenzo, que está incluido dentro de la Ruta del Mariana del Valle del Guadalhorce, promovida por el GDR. ¿Vamos para adentro? La iglesia parroquial de San Lorenzo nos aguarda. Se trata de un edificio original del siglo XVI que constaba de una única nave. Su apariencia actual es el resultado de una ampliación realizada en el último tercio del siglo XVIII a cargo del antequerano Juan de Reina. Pero este lugar, en torno al que el Valle de Abdalajís comenzó a florecer tras el periodo musulmán, tiene mucha historia. Estamos en la iglesia de San Lorenzo, que es el patrón del Valle de Abdalajís y en la que se rinde culto a la Virgen de los Dolores por la ruta mariana del Valle del Guadalhorce. El Valle de Abdalajís, aunque con la conquista de Antequera por parte del infante, no queda este territorio totalmente sometido, será ya con los reyes católicos cuando se conquista este territorio y se asiente. En las reparticiones de toda esta zona será beneficiario Juan Enlada, que era alcalde de Antequera. Este tenía una hija llamada Ana, que se casará con el teniente alcalde. Estos serán los señores de la villa de Abdalajís, los primeros señores. De este matrimonio nacen dos hijos. Alonso de Padilla será el que promueva la construcción de esta iglesia. Él era asediano de la iglesia de Ronda, además de cronista del emperador Carlos V. Él dona todo el dinero necesario para la construcción de la iglesia y para la de varias casas que se entornan en la zona de la calle Real y las huertas de abajo. El edificio original no era como el que vemos ahora, sino solo tenía una nave, que tendría unos 5 metros de ancho por unos 15 de largo. En él había un retablo y estaba el crucifijo encima del retablo, otro en honor a San Lorenzo y la Virgen del Rosario. Eran las imágenes que se encontraban aquí. Como decíamos, el desarrollo del municipio, como en tantos otros casos, orbita en torno a la iglesia principal como referencia. Su enclave, preeminente en la localidad, condiciona la ubicación de edificios nobles y también de los barrios vecinales. Alrededor de esta iglesia se fue concentrando y se fue desarrollando el municipio. La casa de los señores de Abdalajís no estaría donde está actualmente, que es el Palacio de los Condes de los Corvos, sino que se encontraba el Palacio Viejo, que estaba al principio de entre la calle Real y más o menos toda esa zona de ahí. El edificio, como lo vemos ahora, es obra del alquife antequerano Juan Reina, porque en el año 1722 se promueve la ampliación de esta iglesia, pero no será hasta 1799 cuando esté construida tal como está ahora. Entre esos edificios nobles que se sitúan próximos al templo de San Lorenzo, destaca el Palacio del Conde de los Corvos, una estructura solariega del siglo XVI que se convierte en residencia del sexto Conde de los Corvos. La parroquia se encuentra adosada a la casa del conde y sobresale su torre que nos eleva las miradas a las alturas de este municipio. Esta iglesia no la podemos comprender sin el Palacio de los Condes de los Corvos, porque consta de una misma unidad arquitectónica. Los materiales constructivos y la técnica fueron las mismas. Está realizado casi todo en mampostería, con piedras en las esquinas, y que era la forma típica de construir tanto en Antequera pero como en todo el Valle del Guadalhorce. Volviendo al interior del templo, cabe destacar que este edificio, como por otra parte hemos visto en la mayoría de iglesias de la Ruta Mariana, ha sufrido importantes cambios desde el inicio de su construcción. La base de la iglesia, los planos es irregular, no son, bueno, tiene planta basilical, pero no tienen las mismas proporciones, son diferentes. La razón es que los condes modificaron, hicieron esta parte aún más estrecha para meter directamente el palacio en la iglesia, ya que la parte superior, que ahora está cerrada, tenía su propio atrio y una ventanita donde está el camarín de la Virgen para poder escuchar misa desde un lugar privilegiado, desde su casa. Esta iglesia se mantiene así desde 1799, cuando se fundó, menos por el retablo, que fue eliminado en las décadas de los años 60.
y entonces ya desde entonces sí tiene la configuración actual que vemos ahora. Pero esta iglesia ha tenido mucha historia, porque ya una vez que se entronca tan directamente con los condes, esto era todo el núcleo del pueblo, de la vida política, de la vida económica, de todo. De hecho, los señores de Abdalají tienen, desde su inicio, tienen el beneficio del señorío de la iglesia. Es decir, los impuestos que tenían que cobrar la iglesia se lo quedan los señores. Y tenemos lo que cobraban el entonces párroco y el sacristán cuando se inaugura la iglesia, que era el párroco cobraba 274 reales de vellón, mientras que el sacristán cobraba 6 fanegas de trigo y 4 algarrobas de aceite. Pero si hay un personaje de referencia para el Valle de Abdalají, es sin duda alguna la Madre Petra de San José. Beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1994, esta religiosa abrió durante la segunda mitad del siglo XIX hasta 10 casas de acogida en diferentes lugares y su figura sigue siendo hoy venerada en su pueblo. Esta es una figura que rinde honor a la Beata Madre Petra. Ella se llamaba Ana Pérez Florido y era hija de uno de los notables del pueblo. Vivía en la casa que es llamada Huerta Grande, que ahora es la casa natal de la Madre Petra, que se puede visitar. Pues ella, en vez de poder haber llevado una vida acomodada para la época, pues de seguida, desde que era muy pequeña, sintió la llamada de Dios y toda su vida la dedicó al cuidado de los niños y de los ancianos. De hecho, es la fundadora de una congregación que es Madre Petra y San José de la Montaña. Y es en esta iglesia donde creemos que desde pequeña pues ella sintió esa llamada y empezó a servir a los demás de la mano de los ancianos del pueblo y de los niños. Tuvo una casa aquí en el pueblo donde empezó a ayudarlos hasta que finalmente salió del pueblo y se dedicó a servir a los demás, pero en otros puntos de Málaga y después de España. Poco antes del nacimiento de Madre Petra, en 1837, se aprobó definitivamente en España la abolición de los derechos señoriales, uno de los momentos políticos claves en nuestro país que tuvo su consecuente repercusión en un pueblo como el Valle de Abdalají. Con la gloriosa, la Constitución de 1812, se abolieron los derechos señoriales. Entonces los señores de la villa perdieron los derechos, pero aún así seguían siendo la oligarquía y los que regían la vida política y económica del pueblo. Con el transcurso del tiempo y el convulso siglo XIX, porque fue el más bélico, pues con la instauración de la Primera República, la clase dominante se pasa al bando republicano para así mantener el control del municipio. Esto no gustó a los republicanos y entonces hubo una afrenta entre estos dos bandos. Como la iglesia estaba anexa al Palacio de los Condes de los Corvos, pues estos republicanos, digamos, más pobres, pues tomaron el palacio. Entraron una mañana, tomaron el palacio y atrincheraron el palacio y la iglesia, aprovechando sobre todo que la gente estaba en el campo haciendo las labores y aquí no había nadie. Mataron al alcalde del municipio por aquel entonces e intentaron escapar. Cuando ya aparecieron las entidades, la Guardia Civil y demás, intentaron escapar por la iglesia. Entraron por aquí y cuando estaban aquí en el altar mayor, pues fueron tiroteados. Entonces, con esto lo que quiero hacer hincapié es que es un edificio que ha vivido toda la historia del municipio, que ha todo unido su historia, tanto buena como mala. De vuelta al interior del templo, conviene fijar nuestra mirada en una de las tallas con una historia más curiosa de cuantas hemos visto en esta serie de programas. Hablamos del Cristo del Rescate. La imagen del Santísimo Cristo del Rescate del Valle de Abdalají fue descubierta hace no muchos años en unos camarotes de la bóveda del templo parroquial, lugar en el que había permanecido oculto con motivo de la Guerra Civil Española. El Valle de Abdalají, durante la Guerra Civil, tuvo un papel importante, ya que era zona de contacto de los dos bandos y de defensa del paso hacia Málaga. Durante el periodo republicano, la iglesia sufrió bastantes daños, ya en el ámbito de la Guerra Civil. Sufrió el vandalismo
y el robo de bastantes imágenes. E incluso aquí llegó a celebrarse una obra de teatro en la propia iglesia. Y tenemos nuestro Padre Jesús de Nazareno, el Rescate, que será llamado así popularmente porque apareció en unas obras que se realizaron en el año 2000 tapiado. Y desde entonces se procesiona. La imagen es del siglo XVIII, al igual que la imagen de la Virgen de los Dolores. Como anécdota curiosa, arriba se encuentra el coro de la iglesia y había una imagen de María Magdalena que tenía el pelo natural y bastante largo. De hecho, la imagen está pendiente de restauración. Pues bien, hay un vecino del municipio que subía al principio de la misa y cogía a María Magdalena y la asomaba al coro. Esperaba que se desarrollara la misa y justo antes de terminar volvía a poner a María Magdalena en su sitio. Claro, desde abajo solo veían la figura de una mujer que estaba en el coro. Y entonces eso duró varias semanas hasta que hubo un día tal corrillo en la iglesia que todo el mundo miraba para arriba que el cura tuvo que parar la misa y pilló a nuestro vecino con María Magdalena dando vueltas por el coro. Dejamos ya atrás la parroquia de San Lorenzo para enfilar rumbo a la ermita del Santísimo Cristo de la Sierra, la única de la comarca con un Cristo como titular. Aunque su construcción, finalizada, es reciente, acabó allá por 1954, la ermita se encuentra en un enclave privilegiado, un enclave en la parte más alta del municipio, con una estructura sencilla y rematada con una espadaña al uso tradicional que contrasta con ese espectacular paisaje que se domina desde el contiguo mirador del Gangarro. Estamos en la ermita del Cristo de la Sierra, en Valle de Adalají. Esta ermita es única porque es la única dentro de todo el Valle del Guadalhorce que tiene a un Cristo y no a una Virgen. Pues bien, esta ermita tiene su origen en una leyenda en la que cuentan que un pastor, andando por esta sierra, se encontró una cruz. Se la llevó a su casa. Al día siguiente no estaba la cruz. Volvió a la sierra y la cruz estaba en su sitio. Volvió a llevarse a la casa. Y cuando a la mañana siguiente ya volvió a aparecer la cruz en el mismo sitio, decidieron crear una ermita del Cristo. Este Cristo tiene una romería muy peculiar que se celebra el primer fin de semana de mayo. Son 3 días de fiesta, salimos el viernes desde el pueblo hasta Málaga. Allí en Málaga esperamos a la mañana siguiente, donde el Cristo se bendice en la iglesia de la Victoria y volvemos en carroza hasta el municipio. Paramos en Pizarra y allí se bendice tanto al Cristo como a la Virgen de allí. Nos volvemos a poner en marcha y nos comemos unas sopas perotas en Arora, donde hacemos noche. Y después, el domingo por la mañana, entramos de nuevo por el pueblo. Y así, tras recorrer iglesias y ermitas de nuestra comarca, llegamos al final de esta, nuestra ruta mariana. Quedaron aún más lugares por ver, por visitar y más tiempo para disfrutar de ellos. Pero eso se lo dejamos a ustedes. A un paso tienen al alcance siglos de historia y un valioso patrimonio. Descúbranlo.